Padre, eternamente, Señor, te alabaremos. Eternamente, oh Padre Celestial, te exaltaremos, porque eres nuestro Dios. Y esta noche, mi Dios, acá en tu casa, nosotros, tu pueblo, oh Padre mío, te alabamos, te exaltamos y te decimos gracias por ser nuestro Dios. Te amamos, Padre. Ahora en tu palabra, glorifícate y háblanos en ella y a través de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Esta noche vamos a tener una noche de genealogías. Vamos a continuar en el capítulo 4 y vamos a tratar de llegar al final del capítulo 9. ¿Ok? Vamos a estar leyendo nombres hasta no decir más. Así es de que les insto a que pongan mucha atención. Y este estudio me llevó a mí a recordar el día en el cual, cuando inicié el proceso para emigrar a mi padre acá a los Estados Unidos, le mandé a él una lista de requisitos necesarios para comenzar el proceso. Número 1, tenía que tener su acta de nacimiento. Y número 2, tenía que ponerse un montón de vacunas y un montón de cosas, ¿no? Se requieren para poder venir acá a los Estados Unidos. Y le dije, hey, póngase las pilas, necesito que me mande inmediatamente una copia del acta de nacimiento suya. Resulta que cuando él fue a peticionar a donde vivíamos en el pueblo, no estaba en los libros del pueblo. Ok, entonces como no está en los libros del pueblo, pues entonces ahora tuvo que ir a donde vivía con sus padres. Resulta que cuando llegó a ese municipio no estaba en los libros de ese municipio tampoco. Entonces le dijeron, bueno, pues entonces tienes que ir al municipio, o sea, ¿cómo se llama este lugar donde requieren todos estos actos legales? Al registro civil. Tienes que ir al registro civil a Jalisco. Fue al registro civil a Jalisco, no encontró nada en Jalisco, o sea, no aparecía por ningún lado, no existía por ningún lado. Finalmente fue a un pueblito ahí que tuvieron que sacudir los libros y quitarles el polvo y ahí apareció. Entonces de ahí, sacaron la información, la enviaron al pueblo donde nosotros vivimos, redactaron el acta y finalmente pude emigrarlo y traerlo a los Estados Unidos. Pero una cosa sí les voy a decir, si no se hubiese encontrado el nombre de él en ninguno de esos registros, él nunca hubiese podido emigrar a los Estados Unidos. ¿Entendemos? Bueno, lo mismo les digo yo a ustedes, si estos nombres que este día vamos a leer nosotros no hubiesen sido parte del pueblo de Dios, sus nombres nunca hubieran llegado al canon de las Escrituras. Así es de que están ahí porque son de valor en los ojos del Señor. Dirás tú, qué aburrido va a ser el estudio esta noche. Pero tienes que entender una cosa, tienes que entender el hecho de que los nombres de estas personas están ahí porque fueron el pueblo de Dios. De la misma manera que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Y un día cuando llamen tu nombre, vas a poder entrar al cielo, estar en el cielo. ¿Por qué? Porque tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Por ello es muy importante. Yo sé que hay muchos pastores que no enseñan a través de las genealogías porque no quieren aburrir a la gente. Pero hermanos, entendamos algo, es la palabra de Dios. Tenemos que enseñarla en su contexto, tenemos que enseñarla en su totalidad. No podemos brincar o escoger lo que nosotros queremos enseñar porque entonces ¿para qué no la dejó Dios? ¿No? Tenemos que seguir el orden, tenemos que seguir el proceso y tenemos que continuar dándole continuidad a estos versículos. Bueno, continuamos entonces en el capítulo 4. Recuerden que el autor de Crónicas, primera y segunda de Crónicas, se cree que
fue Esdras el que escribió estos dos libros. ¿Por qué razón decimos que fue Esdras? Por el hecho de que cuando lleguemos al final del capítulo 9 nos vamos a dar cuenta que los primeros que fueron registrados y los primeros que recibieron su heredad después de regresar de Babilonia a Jerusalén fueron los levitas y los sacerdotes. Los levitas y los sacerdotes. Después los que recibieron sus heredades fueron los de la tribu de Judá. Después los de la tribu de Benjamín. Y así sucesivamente. Pero al final del día ya no había dos reinos. No había el reino del norte y el reino del sur. Ahora había un pueblo y el pueblo se llamaba el pueblo de Israel. Un solo pueblo. Y es como lo vamos a terminar mirando al final del capítulo 9. Les traje un mapa. En este mapa vamos a mirar las diferentes tribus las cuales vamos a estar mencionando esta noche. Bueno, ya lo pondrán cuando lleguemos ahí, ¿verdad? Ok, bueno, ahí está el mapa. Cuando lleguemos ahí al mapa, entonces ustedes más o menos los voy a ir relacionando y los voy a ir llevando donde están ubicadas cada una de estas tribus que finalmente regresaron y tomaron posesión de todos estos diferentes lugares que les pertenecían al final del día a ellos. Amén. Bueno, pues no elonguemos más el proceso. Vayamos ahora al capítulo 4, versículo 1, donde dice los hijos de Judá: Farés, Esrón, Carmí, Ur, Sobal. Raía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Umai y a Lada. Estos son las familias de los soratitas, y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma, Ibdad. El nombre de su hermana fue Ase, Leponi. Penuel fue padre de Gedor y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Éfrata, padre de Belén. Asur, padre de Tacoa, tuvo dos mujeres, Ela y Naara. Y Naara dio a luz a Suma, Efer, Temení y Astarí. Estos fueron los hijos de Naara, y los hijos de Ela, Seret, Hazoar y Etán. Cos engendró a Ud y a Sobaba, y la familia de Arel, hijo de Arum. Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto dio a luz en dolor. E invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, me librares del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Kelub, hermano de Sua, engendró a Mair, el cual fue padre de Estón, y Estón engendró a Bet-Rafa, a Pasea y a Taína, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca, los hijos de Cenaz, Otoniel y Saraías, los hijos de Otoniel, Atat y Meonotai, el cual engendró a Ofra. Y Saraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de Carisim, porque fueron artífices los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Iru, Ela, Naam, hijo de Ela, fue Cenaz, y los hijos de Alelel, Tirías, Azarael, y los hijos de Esdras, Jeter, Mered, Efer, Jalón. También engendró a María y a Samaía, y Isba, padre de Estemoa, y su mujer Joadía dio a luz a Jered, padre de Gedor, Heber, padre de Soc, y Jutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitía, hija de Faraón, con la cual casó Mered.
Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila, Amón, reina Ben Anán y Tilón. Y los hijos de Isi, Soed, Ben Soed, los hijos de Sela, hijos de Judá, padre de Leca, y Lada, padre de Maresa, y las familias de los que trabajaban el lino en Betseba, y Joacim, los varones de Coseba, Joaz, Sara, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lehem, según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos cercados, moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Vamos a parar ahí, a un respiro. Wow. Hermanos, hay muchas características bíblicas que literalmente nos muestran a nosotros el por qué tanto nombre y el por qué nos dejó el Señor estos nombres en las Sagradas Escrituras. Primero, entendemos que estos 24 versículos o 23 versículos que hemos leído nos hablan y hacen referencia a la tribu de Judá. La tribu de Judá. Y en los hijos de Judá nos da el enfoque de la dinastía de David sobre todas las cosas, con el fin de llevarnos a nosotros a través del plan divino de Dios para redimir la humanidad a través de Jesús, su Hijo. Por ello es que encontramos la primera tribu, o sea, la primera tribu mencionada en estas genealogías que nos da a nosotros el autor de Crónicas es Judá. ¿Por qué? Porque nos habla específicamente de la importancia de esta tribu, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que de Judá iba a salir ¿quién? El regidor, aquel que iba a regir al mundo con vara de hierro. O sea, de Judá es de donde iba a venir el Hijo de Dios. Ahora entendamos algo. Dentro de tanto nombre encontramos una pepita de oro, ¿no es verdad? Encontramos ¿qué? La oración de ¿quién? La oración de Jabez. La oración de Jabez. Podemos ver que Jabez tenía una relación personal con Dios. Podemos ver que tenía una conexión especial. Porque cuando Jabez ora a Dios, Jabez ora pidiendo a Dios, ¿qué? Pidiendo a Dios que le diese favor, que le ensanchara sus casas, sus terrenos, que le brindase cuidado y protección, que estuviese con él en todo tiempo y que le prosperase en todas las cosas. Y cuando vemos esto, hermanos, en el medio de tanto nombre, encontramos una pepita de oro y miramos cómo Dios dice, cómo la palabra de Dios dice que le concedió a Jabez lo que le pidió. Le concedió a Jabez lo que le pidió. Ahora hay una cosa para mí personalmente que es de suma importancia. Para mí, hermanos, lo más importante de todo es ¿qué? Mi salvación. Para mí lo más importante de todo es la salvación de mis hermanos en Cristo, la iglesia. Cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque al final del día, todo lo que en este mundo logremos acumular o las cosas que lleguemos a alcanzar, todo se va a quedar acá atrás. Absolutamente todo. E incluso este cuerpo que con tanto sacrificio cuidamos, ¿verdad? Que con tanto sacrificio cuidamos, también se va a quedar acá, en la tierra. La palabra de Dios nos dice, de la tierra fuiste formado y a la tierra regresarás. Se regresarás a la tierra. Y cuando nosotros entendemos el hecho de que lo que realmente importa no es lo que en este mundo logremos hacer o alcanzar, sino la relación que logremos cultivar con el Creador es lo que realmente, hermanos, nos va a llevar y dar a nosotros y preparar para el cielo. No hay otra cosa en este mundo. Jabez hizo 3 cosas que todo creyente debería de hacer. Número 1, invocó Jabez a Dios.
La palabra invocar acá significa llamar por nombre, y para poder llamar a alguien por nombre hay que saber quién es. Hay que saber quién es. O sea, tú no puedes llegar a la casa de tu vecino y tocarle la puerta si no sabes ni siquiera el nombre de tu vecino, ¿te das cuenta? O sea, Jabez llegó a las puertas del cielo y tocó en las puertas del cielo y le dice a Dios: Señor, heme aquí, te necesito. Te necesito. O sea, le llamó a él, le invocó. Le invocó. Lo que quiere decir es que si nosotros queremos el favor de Dios, iglesia, hay que invocar el nombre de Dios. Hay que llamar por nombre a Dios. Por eso Jesús, cuando llegó el día de dejar esta tierra, mirando a sus discípulos a los ojos, les dice estas palabras: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, os lo dará. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Lo que quiere decir es que ahora vamos a venir a Dios, vamos a llamar el nombre de Dios, invocar el nombre de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es una de las cosas que hizo Jabez. Lo siguiente, pidió su bendición. Dice: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio. O sea, dice: Señor, si tu mano fuese sobre mi vida, si tú, oh Padre mío, me prosperases en esta tierra, en todas las cosas que yo me dispongo y me propongo hacer, yo sé, Padre, yo sé que voy a ser bendecido y próspero en este mundo. Hechos 3:26, la palabra de Dios nos dice de esta manera: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta ¿de qué? De su maldad. O sea, cuando Lucas escribe el libro de Hechos, está escribiendo el libro de Hechos. Lucas fue a compilar esta información para escribir el libro de Hechos. Y al escuchar a Pablo, al escuchar a Pedro, al escuchar a Juan, al escuchar a todos los diferentes discípulos de Jesús predicar la palabra de Dios, escribió estas palabras que él escuchó de los labios del apóstol Pedro mientras estaba ministrando al pueblo de Israel y diciéndoles a ellos: a vosotros primeramente Dios envió al Salvador, a ustedes los judíos, después a nosotros los gentiles. ¿Para qué, hermanos? Para que nos bendijese, para que nos bendijese. Dios nos ama tanto que no solamente tenemos que invocarlo, sino que también tenemos que pedirle bendición. La bendición, hermanos, más grande que tú puedas tener en tu vida, en tu ser y en tu corazón es la de tener a Jesús en tu corazón. Oh, hermanos, es lo máximo de lo máximo. En Josué capítulo 17, versículo 14, escucha bien, dice: y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande? Y que Jehová os ha bendecido hasta ahora. Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque, haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los rafaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. O sea, Josué les dice: Dios os da la bendición, pero ustedes tienen que accionar, tienen que trabajar, tienen que tomarla, tienen que pedirla, tienen que invocarla, tienen que pedírsela al Señor. Está en nosotros. Está en nosotros. O sea, no solamente podemos ver que Jabez invocó el nombre del Señor, podemos ver que pidió la bendición de Dios, sino que pidió también que ensanchara su territorio. Ensanchara su territorio.
En otras palabras, Señor, me diste un acre de tierra para cultivarla. Padre, ha sido tan buena la cosecha que ahora necesito 2 acres, porque tu mano es conmigo. Oh Padre, necesito 3 acres, 4 acres, 5 acres, lo que tú me quieras dar. Pero cuando me los des, te prometo cultivarlos, te prometo trabajarlos, te prometo, Señor, levantar fruto de lo que tú me des, para con ello bendecir tu nombre y exaltarte a ti. Y eso es lo que podemos ver en Jabez, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que Jabez pidió a Dios, Dios se lo dio. ¿Por qué se lo dio? Porque Dios estaba con él. ¿Te das cuenta? Dios estaba con él. Dios estaba con él. Por ello es que tenemos que entender el hecho de que nosotros no es el hecho de que Dios sabe lo que yo necesito. Lo he escuchado de tantas personas. Les digo, oye, vamos a llevar tu necesidad al trono de la gracia. Vamos a pedir a Dios. Dice, ¿por qué? ¿Para qué? Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe lo que a mí me hace falta. Bueno, pues si Él sabe lo que me hace falta, pues que me lo dé. Que me lo dé. Es como que Dios está ahí para servir a esta persona. No, iglesia. La palabra de Dios nos dice que para que Dios pueda obrar en ti, tienes que tú venir a Él, pedir a Él. Si es verdad, Él sabe lo que tú necesitas. Y si tú se lo pides, te lo va a dar. ¿Por qué? Porque Él te ama. Él te ama con todo su corazón. Por ello es que, hermanos, tenemos que orar a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Y tenemos que clamar al Señor. Como nos lo dice primera de Juan 5:14. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Él nos oye. He ahí la clave, iglesia. Si pedimos una cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Bueno, pues ahí les van más nombres. Versículo 24 del capítulo 4. Los hijos de Simeón, Nemuel, Jamín, Jarib, Sera, Saúl, Salum, su hijo, Misbam, su hijo, y Misma, su hijo. Los hijos de Misma, Amuel, su hijo, Zacur, su hijo, Simeí, su hijo. Los hijos de Simeí fueron 16 y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en Beerseba, Molada, Azar, Sual, Bila, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siclag, Bet Marcabot, Azrar, Susim, Bet Birai y Saraim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Y sus aldeas fueron Etam, Aim, Rimón, Taquem, Asán, 5 pueblos. Y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación y esta su descendencia. Y Mesobab, Hamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Saraías, hijo de Asael, Elionaí, Jacoba, Jesoaía, Asaía, Adiel, Jesimiel, Banaía, Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jadías, hijo de Simri, hijo de Samaías. Estos son sus nombres, son los principales entre sus familias, y las casas de sus padres fueron multiplicadas en grande manera, y llegaron hasta la entrada de Gedor,
hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes. Y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Sir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearaías, Rafaías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalec, y habitaron allí hasta hoy. Hasta hoy. Hay una historia muy interesante respecto a la tribu de Simeón. Si recuerdan o si han leído el libro de Génesis, encontrarán en el libro de Génesis capítulo 34 de los versículos 24 al 30 hasta el capítulo 49 de los versículos 5 al 7, donde nos habla acerca de la tribu de Simeón y la tribu de Leví. Estas dos tribus. Cuando Dina, la hermana de los hijos de Jacob, fue ultrajada, o sea, fue violada por el hijo de Siquem, ellos se levantaron en contra de los moradores de estas ciudades en Canaán. Y los engañaron. Les dijeron, hey, ¿sabes qué? Te vamos a dar a nuestra hermana por esposa, pero hay una sola condición que tú tienen que tener. Que todos ustedes sean como nosotros, les dijeron ellos a este pueblo cananeo. Nosotros, dice, somos hombres circuncisos. Lo que quiere decir es que si ustedes quieren ser como nosotros, tienen que circuncidarse también. ¿Y qué es lo que hicieron estos hombres con tal de ser parte de ellos y con tal de que el hijo del rey pudiese casarse con la hija de Jacob? Pues obedecieron al mandato que ellos les dieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Se circuncidaron. Miramos en el libro de Génesis, dentro de los capítulos que acabamos de mencionar, que estos hombres, después del tercer día que todos los hombres se habían circuncidado, cuando el dolor era más fuerte en el cuerpo del hombre, es cuando ellos vinieron y mataron a todos los hombres de esas ciudades. Por ello es que Jacob, padre de Simeón y padre de Leví, ¿qué fue lo que dijo? Me han hecho abominable ante las naciones dentro de las cuales nosotros vivimos. Y no les dio bendición, sino que les dio a ellos maldición. Les dio maldición. Hermanos, a través de la historia podemos mirar que cuando las 12 tribus de Israel salieron de Egipto, Simeón era una de las tribus más grandes que había en Israel. Era una de las tribus, como podemos ver en la Escritura, que se habían populado de tal manera que sobrepasaban el número de hombres de todas las demás tribus. Pero a razón de la acción de ellos, y el hecho de que fueron rebeldes a Dios, poco a poco se fueron disminuyendo en números y vinieron a quedar en el medio de la tribu de Judá. Si me pone el mapa, por favor, hermano. Vinieron a quedar en el medio de la tribu de Judá. Como se dan cuenta, Simeón es el círculo amarillo, una pequeña tribu, por el hecho de que abandonaron a Dios. Abandonaron a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque provocaron al Dios de los escuadrones de Israel.
Desobedecieron la voluntad del Padre, desobedecieron la voluntad de Dios. Y ahí están los resultados de desobedecer a Dios. Ahí están los resultados, hermanos, de ser rebeldes al llamado de Dios. Cuando Dios te llama a seguir a Dios, obedecer a Dios, mantener tus ojos puestos en los mandamientos, estatutos y decretos del Señor, el Señor lo hace porque te quiere bendecir, te quiere prosperar, quiere ensanchar tus tiendas, quiere prosperar tu heredad, quiere bendecir tu vida. No lo hace porque te quiere amargar la vida, lo hace porque quiere cuidar tu vida y guardar de ti. En Josué, capítulo 19, versículo 1, miramos cómo Simeón recibe su heredad. Dice: la segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Fue en medio. O sea, cuando llegaron ellos a tomar posesión de la tierra prometida, venían ellos con muchos hombres de guerra. Y al tomar lugar, podemos ver, como miramos ahora en la genealogía, fueron conquistados por los de Canaán. Y fueron reducidos a nada, a nada. Cuando no se tiene a Dios, hermanos, se es presa fácil para el enemigo. Cuando no se tiene a Dios como protección somos presas fáciles para el enemigo. Nos puede fácilmente atacar en las áreas financieras, nos puede atacar en el área de nuestra salud, nos puede atacar en el área de nuestra espiritualidad, nos puede atacar en todas las áreas de nuestras vidas, porque no tenemos la protección de Dios. Hermano, lo que te protege a ti es lo que en tu mente está. ¿Qué es lo que debe de estar en tu mente? La palabra de Dios. Si la palabra de Dios ocupa todo espacio en tu mente, no hay lugar para nada más. Créemelo, que Dios no va a permitir que nadie ponga un dedo sobre tu vida. Y eso es lo que Dios demostró a través de los grandes héroes de la fe, como David, Moisés, Josué. Podemos ver así infinidades de otros grandes personajes de la palabra de Dios siendo prosperados, bendecidos, aumentando, llegando a un número increíblemente próspero. ¿Por qué? Por el hecho de que nunca quitaron sus ojos de Dios. Nunca lo quitaron. ¿Sabías tú que de la tribu de Simeón fue Judas Iscariote? El que entregó a Jesús. Él es uno de los era del descendiente de la tribu de Simeón. De la tribu de Simeón. Por ello es que podemos ver que dentro de ellos, dentro de lo que era el pueblo, lo que era la tribu de ellos, lo que era la comunidad de ellos, no eran personas honestas. Eran personas deshonestas, que no tenían a Dios. Buscaban a Dios por ganancia y por beneficio personal. Podemos ver en Judas. Cuando Judas entendió y supo que Jesús no era a quien él creía que era, ¿qué fue lo que hizo? Lo vendió por 30 monedas de plata. Lo vendió. Así de simple. Él quería que Jesús llegase al reino, se sentase como rey de Israel. Una vez Jesús reinando sobre Israel, siendo él uno de los discípulos de Jesús, le aseguraba a él una posición política, económica y popular en el pueblo. Pero como Jesús no se postuló como rey en la tierra, pero sí en el cielo, entonces para él no le beneficiaba en lo absoluto. Si no vas a ser rey, ¿para qué me sirves? Bueno, pues por lo menos déjame sacar algo del negocio, ¿no? Te voy a vender por 30 monedas de plata. Y fue lo que hizo. Dirás tú, bueno, así lo había dejado el Señor, estipulado. Es verdad. La palabra de Dios nos lo enseña que así tenía que ser. Pero entiende algo. Jesús mismo lo dijo: ay de aquel
por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, todos tenemos la capacidad de elegir el rumbo por el cual vamos a ir. El final que nosotros queremos ver está en nosotros. No está en mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi hija o mi hijo. No está en ninguno de ellos. Está en nosotros. Nosotros somos los que al final del día escogemos en dónde vamos a pasar la eternidad. Y es por ello que para la tribu de Simeón, sí, en definitiva fue ¿qué? Fue reducida a nada por el hecho de que fue rebelde a los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Que no se diga lo mismo de ninguno de nosotros, iglesia. Que el día de mañana no nos encuentren por allá rodando en el mundo y nos digan que estamos en las condiciones que estamos por el hecho de que fuimos rebeldes. ¿A qué? Fuimos rebeldes a la palabra de Dios. No obedecimos ni escuchamos el consejo que viene de arriba, porque lo encontramos que era demasiado tedioso, demasiado difícil de vivir y requería demasiado sacrificio y no estuvimos dispuestos a darlo. ¿Por qué? Porque al final del día necesitábamos realizar nuestra vida, vivir la vida. Pero la cosa es que aquí en esta vida, si bien nos va, vamos a vivir 70, 80, quizá 90 años. ¿Y después qué? Va a ser una eternidad lo que nos sigue, lo que le resta. Continuamos, hermanos, en el capítulo 5. Y vamos a hablar acerca de los descendientes de Rubén. En el capítulo 5 hablamos de los descendientes de Rubén. Versículo 1 dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Esrón, Carmí. Los hijos de Joel, Samaías, su hijo, Gog, su hijo, Simeí, su hijo, Micaía, su hijo, Reaía, su hijo, Baal, su hijo, Verá, su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Este era el principal de los rubenitas, y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipe a Jehiel y a Zacarías, y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Eroer hasta Nebo, y Baal Meón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galad. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas con toda la región oriental de Galad. Podemos ver el principio de las tribus de Rubén. La introducción que nos da, nos dice porque Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Él fue el primer hijo de Jacob. El primer hijo de Jacob. Mas dice la Escritura que perdió el derecho de la primogenitura. ¿Por qué? Porque violó el hecho de su padre. Violó el hecho de su padre, y sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Nuevamente, iglesia, nuevamente podemos ver las consecuencias de las malas decisiones. Las consecuencias de las malas decisiones. ¿Por qué, hermanos? Porque
Dios establece un orden. Y en ese orden que Dios establece una bendición especial para cada hijo. Para cada hijo. Las costumbres antiguas de aquellos entonces era que el primer hijo que le naciese a una familia, ese hijo por herencia se iba a llevar 2 partes de la herencia. 2 partes de la herencia. La tercera parte de la herencia iba a ser repartida entre los demás hijos. O sea, iban a agarrar una pequeña porción comparada con la porción que iba a agarrar el primer hijo. Y es una de las cosas que podemos observar en este pasaje que nos habla acerca de Rubén. ¿Por qué? Porque Rubén era el que representaba el vigor de Jacob. No solamente representaba el vigor de Jacob, sino que era el cual iba a representar y a gobernar a los demás hermanos, porque él era el principal. Pero perdió el derecho de gobernar a los demás por el hecho de que se metió o tuvo relaciones sexuales con la esposa de Jacob. ¿Te das cuenta? Lo que lleva y lo que causa una mala decisión. Ahora nos dice que en los días de Sua hicieron guerra contra los agarenos. Los agarenos eran tribus nómadas o cenitas, o sea, árabes. ¿Descendientes de quién? ¿De quiénes eran? ¿De dónde descienden los árabes, iglesia? De Ismael. De Ismael. ¿Ismael, hijo de quién? ¿De quién era hijo Ismael? De Abraham. De Abraham y Agar. O sea, de ahí es de donde vienen los árabes. Ahora, estas personas vivían en tiendas de campaña sin viviendas fijas. Quiere decir que ellos iban ¿de dónde? Iban de un lado a otro lado. Eran lo que como nos conocemos el día de hoy, paracaidistas, ¿no? ¿Sabes lo que son los paracaidistas, no? Son los que llegan a tu tierra, se posesionan en tu tierra y te la quitan y no te piden permiso. Y al final del día, si les dices algo, te echan a la policía. ¿Qué te parece? Bueno, eso es lo que eran en aquellos entonces. Por ello es que podemos ver que estos hombres conquistaron a esas tribus, los dominaron y al final del día, después de dominarlos a ellos, tomaron posesión de la tierra y lograron establecerse en esa área. Pero igual, nuevamente, vuelvo a hacer énfasis. Cada una de esas tribus que estamos viendo esta noche, iglesia, la estamos viendo de acuerdo al orden divino de Dios. Primeramente miramos a Judá. ¿Por qué? Porque vino a ser el regidor de todas las demás tribus. Vino a ser el que eventualmente gobernaría a Israel. Y lo vemos no solamente en estas genealogías, sino que lo vemos de igual forma, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Lo miramos claramente como al final del día nos dice que de la simiente de David nacería uno que regiría las naciones con vara de hierro, el cual vendría y se sentaría en la ciudad de Jerusalén, desde donde todas las naciones del mundo serían gobernadas. Es por ello que lo pone en primera fila, en primer lugar. Después comienza a descender y a introducir las demás tribus y sus errores. Terminamos con Rubén, ahora vamos a ir a los descendientes de Gad. Capítulo 5, versículo 11. Los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Selca. Joel fue el principal de Basán, el segundo Safán, luego Hanaí, después Safat. Y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Seba, Joraí, Jacam, Sia, Aber, por todos 7. Estos fueron los hijos de Abiail, hijo de Uri,
hijo de Jaroa, hijo de Galad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jadó, hijo de Bus. También así, hijo de Abiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres. Y habitaron en Galad, en Basán, y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón, hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, en días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entensaban arcos, diestros en la guerra, eran 44,770 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, Getur, Nafis, Nodab, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él, o sea, en Dios. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos, 100,000 personas, y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios. Y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Una vez más, vuelvo a hacer énfasis en el hecho de que cuando se clama a Dios, se busca el favor de Dios, Dios responde. Dios responde. Los de Gad hicieron guerra contra los agarenos. Agarenos ya deducimos que son descendientes ¿de quién? Son descendientes de Ismael, porque son ¿qué? Nómadas. ¿Y son qué? Árabes. Árabes. De la misma manera que Dios prometió a Isaac, ¿entiende? De la misma manera que Dios prometió a Isaac darle descendencia tan numerosa como la arena del mar, le hizo también la misma promesa ¿a quién? A Ismael. Le hizo la misma promesa a Ismael. O sea, la misma forma que Dios le dijo a Isaac, te voy a multiplicar y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo también a Ismael, o sea, a Agar le dijo, de el muchacho, dice, voy a hacer muchos reinos, y no solamente eso, sino que los voy a multiplicar tanto como la arena del mar. O sea, era una nación muy grande, una nación muy próspera. ¿Por qué? Porque estos hombres, como puedes ver, no eran hombres que al final del día venían, poseían una heredad o un pedazo de tierra, la cultivaban y vivían de ella. No, eran hombres que venían y miraban quién cultivaba la tierra, le quitaban la tierra, le robaban el producto de la tierra, le quitaban el ganado, le quitaban las posesiones de ellos, y entonces ellos se iban a la siguiente víctima. Ellos no trabajaban la tierra, ellos no cultivaban, ellos no creaban ganado, ellos robaban el cultivo y robaban el ganado. Pero nos dice acá que cuando los de la tribu de Gad fueron atacados, o sea, fueron atacados por ellos, ¿qué fue lo que hicieron ellos? ¿Qué nos dice específicamente el versículo 20, iglesia? Dice, y fueron ayudados contra ellos. ¿Por qué? Porque clamaron a Dios en la guerra, o sea, en el medio del tumulto, en el medio del problema, en el medio de la guerra, ellos, quienes los de la tribu de Gad, levantaron los ojos al cielo y dijeron, de Jehová viene nuestro socorro, de ti, oh Señor, es la batalla, tú eres Jehová de los ejércitos, tú nos vas a dar la victoria, Señor, pelea por nosotros. Y al final del versículo podemos ver que les fue favorable porque esperaron ¿en quién? Esperaron en Dios. Esperaron en Dios. Cuando te veas con la soga al cuello, no te dejes ahorcar.
Cuando estés en el agua y te llegue el agua al cuello, no te dejes ahogar. Levanta los ojos al cielo. Clama al Señor que Él está ahí para ayudarte. Él está ahí para sacarte de la situación en la cual te encuentras. Por ello dice el Señor en el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3 que dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré, dice el Señor, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque cuando tú clamas, tú ves milagros, maravillas, prodigios, señales en el cielo. Ves la mano de Dios actuar a tu alrededor. Ves la mano de Dios en todo momento y en toda hora. Porque no estás confiando en tus fuerzas, estás confiando en la fuerza del Señor. Y es ahí donde viene la victoria sobre aquellos que claman por tu vida y quieren destruir tu vida. Así es de que, iglesia, ¿cuál es la exhortación? La exhortación es a mantener los ojos puestos en Jesús. Por ello, Jesús en este día nos dice que Él está con nosotros. No lo dice en Mateo capítulo 28, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. O sea, Él simple y sencillamente nos promete a nosotros luchar por nosotros siempre y cuando nosotros mantengamos los ojos puestos en Jesús. Porque Él desea pelear por nosotros. Así es de que con ello en mente continuamos con la tribu de Manasés. En el versículo 23, la media tribu de Manasés. En el versículo 23 dice, los hijos de la media tribu de Manasés multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir, y el monte de Hermón. Estos fueron los jefes de la casa de sus padres, Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Odavías y Jadaíel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de la casa de sus padres. Pero su nombre, pero se rebelaron contra ¿quién? Se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Jehová había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pilser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gadaitas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Ala y a Bor y Ara y al río Gozán hasta hoy. Wow. Qué historia tan triste. Qué historia tan triste, hermanos. ¿Por qué? Por el hecho de que la palabra de Dios nos dice que estos hombres se rebelaron. La palabra rebelarse es yo decirte a ti, hey, vamos a alinear las sillas en una dirección recta para que las filas se miren bien. Y digas tú, no, ¿quién eres tú para decirme cómo es que yo debo de acomodar las sillas? Yo las hago a mi manera. Yo también tengo cerebro. Yo también puedo pensar. Y te rebelas. No haces lo que yo te digo, sino haces lo que tú quieres. Y ellos dijeron, hey, ¿sabes qué? Nosotros, Dios, no te vamos a adorar porque no eres el único Dios. Hay más dioses. Y porque hay más dioses, entonces también queremos rendir culto y honor a estos otros dioses. A estos otros dioses. Y nuevamente te vuelvo a reiterar. Cuando quita los ojos de Jesús, cuando quita los ojos de Dios y los pones en otras cosas que no son Él, también pierdes no solamente tu relación con el Señor, sino la protección de Dios que hay y está sobre tu vida.
sobre tu vida. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios acampa alrededor de aquellos los cuales le temen como poderoso gigante. Como poderoso gigante. O sea, Dios está alrededor de aquellos que aman a Dios, guardan sus mandamientos, siguen sus estatutos y decretos y le obedecen al pie de la letra. Pero si tú te rebelas, no puedes obtener el favor de Dios. Por ello es que para nosotros es muy importante, iglesia. Es muy importante ¿qué? Es muy importante analizar lo que estamos leyendo acá en estos versículos. Porque no solamente Dios va a quitar el favor, su favor de tu vida, sino que le va a permitir a aquellos que quieren dañar tu vida hacerlo. Es lo que va a permitir Dios. Cuando nos dice acá en el versículo 26, dice, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pu, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gadaitas y la media tribu de Manasés y los llevó a Ala, a Abor, a Ara y al río Gozán. Y ahí se perdieron estas dos tribus. ¿Por qué? Porque al final del día terminaron ellos mezclados con los moradores de las regiones a las cuales fueron llevados. A los cuales fueron llevados. Por ello es que a pesar del buen comienzo de la tribu de Manasés, terminamos ¿qué? Separados de Dios. Para mí lo más importante no es cómo tú comiences tu caminar con el Señor. Para mí lo más importante es cómo tú terminas tu vida con el Señor. Podemos ver que estos hombres comenzaron fuertes. No solamente comenzaron fuertes, sino que fueron poderosos en la mano de Dios. Pero ya teniendo ellos el poder, teniendo ellos el territorio, siendo ellos prosperados, gozando de las bendiciones del Altísimo, de las bendiciones de Dios, quitaron los ojos de Dios. Y fue el error más grande que pudiesen haber cometido. Porque dijeron como pudiéramos decir muchos de nosotros, tengo una buena cuenta de banco, tengo un buen trabajo que me paga muy bien, tengo 5 semanas de vacaciones, tengo 3 carros estacionados en el driveway. No solamente eso, una casa de vacaciones también. ¿Para qué yo tengo que perder tanto, sacrificarme tanto, cuando yo tengo lo que me hace falta para vivir conforme a lo que yo necesito? Por ello, iglesia, te reitero nuevamente y te recuerdo el hecho de que no es cómo tú comienzas tu caminar con el Señor, es cómo tú terminas tu caminar con el Señor. Es lo importante de la vida. Porque si entendemos el hecho de que necesitamos diariamente necesitamos de Dios y a Dios, entonces no nos vamos a separar de Dios. Y las cosas que tenemos en la tierra, las bendiciones que hemos recibido aquí en este mundo, nos van a servir para bendecir a otros y a la vez vivir una vida bendecida. Por el hecho de que no nos estamos enfocando en la tierra, sino que nos estamos enfocando en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Les dije que iba a llegar al 9, pero es imposible. Es imposible. Así es de que continuamos, Dios mediante, en el siguiente estudio, en el capítulo 6. No se les olvide, capítulo 6 es donde vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Crónicas. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias este día y esta noche, Señor. Te agradecemos el hecho de que
nos dejaste, Padre mío, leer 2 capítulos y mirar, Padre Celestial, lo que tú estableciste para la tribu de Judá, lo que tú, mi Dios, estableciste para la tribu de Rubén, de Galad, de Manasés. Podemos, Padre mío, aprender de todas ellas. De Judá, oh Padre mío, que se mantuvo con los ojos puestos en Jesús, y por ello vino a ser el regidor de las naciones. De Rubén, que, oh Padre mío, violó el lecho de su padre y por ello perdió la bendición. Y, oh Padre Santo, de la tribu de Simeón, mi Dios, que se rebeló en contra de tu verdad, de tu palabra. De Galad, de Manasés, que se olvidaron de ti y tu mano se apartó de ellos y fueron, Padre mío, sacados de su heredad. No permitas, Padre mío, que esa historia se cuente de ninguno de nosotros, tus hijos. Que todos nosotros en este lugar, Padre mío, y aún aquellos que han de venir, Padre, seamos fieles, Señor, a mantener los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre. Bendícenos ahora y bendice, Señor, el resto de nuestro día. Y Padre mío, llévanos con tu bendición a casa. Bendice, Señor, a esta tu iglesia. Son tus hijos, Padre. Tú los compraste. Tú vertiste tu sangre en la cruz del Calvario para pagar por sus pecados. Tú, mi Dios, escribiste sus nombres en el libro de la vida. Señor, cada uno de ellos te pertenece. Padre, guarda y cuida de ellos. Guarda su entrada y su salida, Señor. Y donde quiera que ellos estén, tu Espíritu les convenza, oh Padre mío, de pecado, de justicia y de juicio, si hacen cosas que no son de tu agrado. Para que vuelvan a ti y, oh mi Dios, te busquen con todo su corazón, su alma y su ser. Y sean fieles, Padre mío, a estar acá en tu presencia, en este lugar. Gracias, Padre, te amamos hoy y siempre y te glorificamos en el nombre de Jesús y todos decimos amén.